Vamos a buscar Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, y vamos a ver los versículos 12 en adelante, versículo 12 en adelante. Hechos, capítulo 22, versículo 12. Antes vamos a orar. Señor, te damos gracias por permitirnos abrir las Escrituras en esta hora y pedimos una bendición especial, Señor, para que seas tú, con tu Santo Espíritu, guiándonos, dirigiéndonos en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Bien, hermanos, en esta ocasión pues estamos viendo parte, ya vimos parte el testimonio que el apóstol Pablo está contando a las autoridades judías para que ellos se den cuenta cómo realmente él se convirtió. Y resulta que vimos los versículos 6 al versículo 11 en el estudio anterior. Y él pues está relatando cómo es que él se convirtió. Y para entender esto, sería bien que en su casa ustedes estudiaran en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, la conversión de Pablo, el capítulo 22, versículo 6 hasta el 16, y en el capítulo 26. En el capítulo 26 también, el apóstol Pablo habla acerca también de su conversión. Y versículo 26, todo el capítulo es importante también leerlo, porque los tres capítulos hacen un complemento de la vida de Pablo. En un capítulo, en el capítulo 9, está la historia resumida, igual que en el capítulo 22. Hay unos aspectos que son diferentes, que agregan un poco más allá de lo que dice el capítulo 9 y el capítulo 26, que agrega otros aspectos que no se dan en los otros capítulos. Pero que cada capítulo se complementa al estudiar los pasajes de la conversión de Pablo. En este caso, veíamos que el apóstol Pablo dice que cuando vio la luz, cayó a tierra y estaba ciego. Después el Señor envió pues a un hombre que se llamaba Ananías, un varón que lo usaba el Señor, y para que le diera instrucciones acerca de cómo continuar su vida ahora como creyente. Desde el momento que se convirtió, hubieron cambios sustanciales en la vida del apóstol Pablo. En el versículo 12 que vamos a estudiar, dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Ahora, cuando vemos acerca de Ananías, la importancia de este hombre es que fue alguien que introdujo al apóstol Pablo al ministerio. No sabemos por qué Dios no usó al apóstol Pedro, no usó al apóstol Juan o a otro apóstol para introducir a Pablo en el ministerio que le iba a encomendar. Me imagino que los apóstoles todavía tenían tenían arraigado eso de la ley para ellos. Y lo vemos todavía en el estudio de Hechos de los Apóstoles, cómo los judíos perseguían al apóstol Pablo debido a la ley y a las costumbres judías y también a los ritos que ellos practicaban. Ahora, el apóstol Pedro le costó entender algunas cosas, y el apóstol tuvo que recibir también algunas visiones para que
pudiera dar cuenta que estaba equivocado. Por ejemplo, vemos la visión de la comida, del lienzo que bajaba con animales que debía de comer, y era simplemente una ilustración para enseñarme que debía de aceptar a la gente gentil, a los gentiles. Ahora entonces, a lo mejor por eso el Señor tuvo que usar a Ananías. Ananías era un hombre piadoso y un hombre respetado por los demás dentro de la iglesia. Era un hombre que, bueno, iba a comprender quizás el ministerio que Dios le estaba encomendando al apóstol Pablo. En el versículo 12 dice que tenía buen testimonio de todos los judíos. Y esta pues es la clave, ¿no?, para que alguien pueda introducir a otra persona que es rechazada. ¿Recuerdan ustedes que cuál es la historia que el apóstol Pablo cuenta de sí mismo? Bueno, cualquiera iba a tener miedo de Pablo. La iglesia misma tenía miedo del apóstol. ¿Y cuál es la razón? Por perseguidor de la iglesia. Cuando la iglesia era perseguida, el apóstol Pablo tenía alguna fama de perseguir a los creyentes y maltratarlos, echarlos a la cárcel y hasta consentir la muerte de los creyentes. Y ese es el testimonio que cuenta él de sí mismo. Ahora, por eso es que vemos hoy que hay un hombre que pues tenía quizás un dominio sobre la vida espiritual, porque era piadoso y iba quizás a ser más comprensible con respecto al ministerio que Dios le estaba encomendando al apóstol Pablo. Y por eso vemos que Dios puede escoger a ciertas personas, hermanos, para poder introducir a otros a la iglesia. Han habido hombres que han predicado y han insistido en la predicación y han insistido en el evangelismo y no han pegado para nada. De repente viene otra persona y empieza a hacer el mismo trabajo y se ve los resultados. Pero ¿cuál es el problema ahí? El problema es que Dios va a usar a quien Él quiera, ¿verdad? A quien Él quiere. Y esa ha sido la historia de la iglesia, ha sido la historia aún dentro de esta iglesia. Hemos visto la conversión de algunos que al principio la gente los organizaba, algunos creyentes la evangelizan, y algunos se molestaban y decían, esta gente es por demás, no se va a convertir. Son muy religiosos. Pero de repente vemos que el Señor usó a otros y la gente se convirtió. Y eso es siempre. Esa es la decisión de Dios. Y por lo tanto, como creyentes nosotros, no podemos retorcerle el brazo a hacer que Dios haga lo que nosotros queramos. No, ¿verdad? Ahora entonces vemos en este versículo 13, dice, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. En este versículo 14 está descrita la visión o la encomienda que Ananías tenía para el apóstol Pablo. Y vemos tres aspectos importantes que no podemos obviar allí en el versículo 14. Ananías dice que fue donde el apóstol Pablo y le dijo, hermano Saulo, recibe la vista.
Ananías oró por el apóstol Pablo para que recobrara la vista, y ahora que ya estaba con la vista, estaba listo para poder tener un ministerio. Y dice el versículo 14, el Dios de nuestro Padre te ha escogido. Ahora, hermanos, aquí tenemos muy claro que no es el hombre que escoge al hombre. Si nosotros nos damos cuenta, los ministerios no son del hombre, sino es de Dios, entregándoles como dones a los hombres para que sirvan en el ministerio. Ahora, no es como algunos en la actualidad encontramos muchos falsos maestros, profetas y aún apóstoles que están designando ministerios a otros creyentes, y que eso no puede ser, no es cierto. Yo pude constatar a través del testimonio de un hermano allá en los Estados Unidos que llegó uno llamado apóstol, y para ir a una reunión con este apóstol se pagaban $20 para entrar ahí. Y se pagaban $20 para recibir ministerios. Hacían filas los creyentes ahí y hacían 3 filas, uno para recibir recibir el don de lengua, otro para recibir el ministerio de la predicación de la palabra, y otro para recibir el ministerio de profetizar. Y me dice el hermano, me pareció extraño eso de hablar en lenguas, y como yo solamente podía hablar español y medio chabeleado el inglés, dije yo voy a recibir mejor el ministerio de hablar en lenguas para hablar otros idiomas. Pero los idiomas que mi hermano a lo mejor quería hablar no eran idiomas conocidos, sino desconocidos. Ahora entonces me puse en la fila y pagué los $20. ¿Y recibiste el don de hablar en lengua? No recibí nada. ¿Y qué le dijo el apóstol por no haber recibido el don de hablar en lengua? Todo un pecador, por eso no poder recibirlo. Entonces, esa es la falsa enseñanza que sobre todo en los países desarrollados están dando, y la gente está con ese entusiasmo recibiendo estas falsas enseñanzas y recibiendo quizás falsas expectativas de los ministerios que Dios puede dar. Aquí tenemos bien claro, hermano, quién es que envía a Ananías. Es el Señor. ¿Para qué lo envía? Para que le diga al apóstol Pablo que ahora, en este versículo 14, dice: te ha escogido para que conozcas su voluntad. En primer lugar, para que conozcas su voluntad. Ahora, pero dentro de esa voluntad de Dios para el apóstol Pablo había algunas cosas importantes. ¿Cuál sería una de las voluntades de Dios para Pablo? En primer lugar, que predicar el Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia. Cuando se pusieron de acuerdo los apóstoles, y cuando se reunieron con Pablo, le dijeron al apóstol, bueno, entre ellos, el apóstol Pedro dijo: yo voy a predicar a los judíos y tú predicas a los gentiles. Entonces, como que hubo una división ahí por el hecho de que Dios había asignado al apóstol Pablo predicar el Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia, aunque los judíos lo estaban aceptando, todavía era repugnante para ellos. Lo estaban aceptando a medias, porque los judíos decían: está bien, somos salvos por gracia, pero tenemos que practicar todavía los aspectos de la ley. Entonces es como hoy día también.
Muchas iglesias dicen somos salvos por gracia. La salvación es gratuita, no necesitamos hacer nada, solo recibirla. Pero están diciendo, pero si no practicamos la ley, la podemos perder. Si no aceptamos la ley, no podemos vivir una vida santificada. La ley puede santificar al creyente, hermano. No la puede santificar, porque es el Espíritu Santo a través de la palabra que va moldeando al ser humano. Y es el Espíritu Santo que le ha dado las herramientas necesarias al creyente, que es también Dios usando la nueva naturaleza del creyente, moldeando la nueva naturaleza del creyente a través de la fe. De la misma manera que habéis recibido al Señor, andad en Él en la vida práctica, por fe. Ahora, entonces los judíos, y por eso el apóstol Pablo tiene que escribir varias cartas, por ejemplo la carta a los Gálatas, tiene que escribir esa carta porque allí el apóstol Pablo aparece con el apóstol Pedro y unos falsos creyentes que estaban influenciando mal a los creyentes de Galacia. Y el apóstol Pablo tiene que reprender duramente al apóstol Pedro por la hipocresía de que había en él. Comía con los gentiles la comida común del lugar, que para los judíos les parecía una comida pagana. Y cuando venían los judíos ya no comía con los gentiles por miedo a los judíos. Eso significaba que las presiones, hermanos, dentro de la iglesia eran muy grandes. Eran muy grandes. El apóstol Pablo tiene que reprender al apóstol Pedro y al parecer el apóstol Pedro era el más respetado de los apóstoles. Más sin embargo, vemos aquí ahora que conocer la voluntad del Señor también significa tener en cuenta algunas cosas que en el pasado los creyentes no habían oído hablar de eso. Por ejemplo, el conocimiento de la voluntad tenía que ver con la revelación de Dios de una manera especial, y esa revelación era la revelación del Evangelio de la Gracia, pero también la revelación de la iglesia. Recuerden que el apóstol Pablo, él testifica que todo lo recibió por revelación. Cuando escribió la carta a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 2, me parece que dice que él recibió todo por revelación. Ahora, la revelación no solamente del Evangelio de la Gracia, sino la revelación de la iglesia. En el Antiguo Testamento no se había oído hablar de la iglesia para nada. Fue hasta el capítulo 16 de Mateo que se habla por primera vez de la iglesia, versículo 18. Y en el capítulo 16 también, verso 21, el apóstol, Jesús está predicando que va a empezar la persecución para él y que va a sufrir en manos de los judíos y que va a morir, pero que va a resucitar. Entonces Jesús tiene un enfoque también ahí del Evangelio, y ahí, a partir de ahí, el apóstol Pablo también, cuando es llamado a predicar el Evangelio de la Gracia, también tiene la revelación acerca del establecimiento de la iglesia o de fundaciones de iglesia. Más que todo, el apóstol Pablo se dedicó a fundar iglesias, pero tuvo la revelación de algo que no existía antes. Y en Efesios capítulo 3 me gustaría que leyéramos para que tengan una referencia. Efesios capítulo 3.
versículo del 1 en adelante, dice, Efesios capítulo 3, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. La palabra administración es la misma palabra que se usa para las dispensaciones. Ahora está hablando de una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Y dice que le fue dada para con nosotros, versículo 2, y es que, versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Aquí aparece que le fue revelado, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aquí vemos en este versículo que antes no había sido revelado, sino que le fue revelado a los profetas y a los apóstoles por el Espíritu Santo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, de aclarar a todos lo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades de lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por el cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que encontramos aquí? No se sabía antes acerca de esta nueva revelación. Ahora, en este tiempo, la gente quiere nuevas revelaciones también. Se fijan que es algo de moda ahora en este tiempo también. Y los falsos apóstoles están diciendo: ya no es tiempo de leer la Biblia, necesitamos tener nuevas revelaciones. Y aquí tenemos al varón indicado para eso. Y el Señor me ha dicho, y señalan a los creyentes ahí, que este varón va a traer nuevas revelaciones. ¿Será correcto eso, hermano? No. Para eso nos ha dejado el Señor su palabra, para poder predicarla y poder entender el misterio que Dios ha dado a los creyentes. En este pasaje de Efesios dice que al apóstol se le fue revelado el Evangelio de la gracia, pero también que los gentiles iban a estar insertados en un solo cuerpo. ¿Y el cuerpo quién es, hermano? ¿Quién es el cuerpo? Como la cabeza es Cristo, ¿quién es el cuerpo? La iglesia. La iglesia. Ahora entonces, son dos revelaciones que Dios le dio sobre su voluntad al apóstol Pablo, y en esa voluntad el apóstol tenía que trabajar. El apóstol Pablo, por eso es que él se preocupaba por establecer iglesias. Ahora fíjense bien que hay algunas misiones ahora importantes. Sobre todo nosotros tuvimos la oportunidad de aprovechar los recursos de una iglesia en Estados Unidos que se llama la Iglesia Bíblica de Duluth.
esa iglesia tiene una visión diferente ahora. Cuando ellos vienen aquí a El Salvador no quisieron establecer iglesias, sino proporcionar los recursos para las iglesias que ya estaban establecidas, sobre todo para los líderes y los que enseñan dentro de la iglesia. Y eso es correcto o incorrecto, pues es correcto. Pero en el tiempo del apóstol Pablo no se oía hablar de iglesia. Ahora ya las iglesias están establecidas. Y entonces el apóstol tenía que trabajar en esa dirección también y predicando el evangelio de la gracia. Esas fueron dos cosas importantes. Y en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 12, dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, que no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahora vemos aquí en estos versículos, veamos el versículo 10 también, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de Cristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ahora el apóstol Pablo también aquí, cuando escribe a Timoteo, Timoteo estaba acobardándose acerca de la predicación del Evangelio. El apóstol Pablo declara que era un prisionero. Él dice: no te avergüences de dar testimonio. Y eso es lo que debemos de hacer ahora nosotros también, hermanos. No avergonzarnos, sino dar testimonio del Evangelio de la gracia. Cuando aún aquí en estos países que estaban acostumbrados a que las predicaciones fueran a través de la imposición de la ley para los creyentes, aún sienten repugnante cuando se predica el Evangelio de la gracia y la gente dice: muy fácil y sencilla esa predicación para que la gente pueda salvarse. Hermanos, no es la culpa de nosotros los predicadores, es que Dios así lo ha establecido. No lo ha establecido de otra manera, de una manera tan sencilla que explica cómo salvarse. Y debemos de dar testimonio de este Evangelio. Entonces vemos que en estos versículos que hemos visto, vemos la voluntad del Señor. Pero en Hechos de los Apóstoles, otra vez, vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Y vamos a ver otra parte del versículo 14, dice: y veas al justo, y veas al justo. Bueno, hermanos, aquí también habla acerca de la visión del justo. ¿Y quién es el justo? Es Cristo. Cristo es el justo. Ya lo estudiamos en el capítulo, me parece que en el capítulo 3, del 13 al 14. Vimos ahí algunos versículos, pero si quieren, márquenlos ahí para que puedan tener una referencia. En el versículo 14, el versículo 13 y 14 de Hechos de los Apóstoles, dice el versículo 13:
Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Recuerden ustedes que cuando Jesús fue llevado ante Pilato, Pilato no quiso, no quería ejecutar una ley en contra de Jesús, quería soltarlo. Pero ¿qué fue lo que pasó ahí? Bueno, la gente gritaba que lo crucificaran. Y dijo él, bueno, cuando hay un tiempo especial aquí donde se puede soltar a una persona y darle libertad. Y pedían que soltaran a Jesús y la gente dijo, no. ¿A quién querían que soltaran? A Barrabás. A Barrabás. Ahora, Barrabás era culpable, pero soltaron al culpable y condenaron al justo. Y por eso Pablo no había visto a Jesús sino hasta su conversión. Entonces, Ananías, pero en la conversión recuerden que en el primer contacto que tuvo con Jesús, ¿qué pasó? Fue cegado. Cuando vio el resplandor de la luz, dice que quedó ciego. Ahora entonces, y Ananías le está diciendo, vas a ver verdaderamente al justo. Vas a conocer verdaderamente al justo. Ahora el apóstol Pablo da testimonio de que él pudo ver a Jesucristo. Y es uno de los requisitos para ser apóstol. Hermanos, en este tiempo hay gente que se llama apóstol, pero no puede cumplir ese requisito. Por ejemplo, uno de los requisitos para ser apóstol era ser llamado directamente por Jesucristo. En Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4, dice que Jesús llamó por nombre a todos los apóstoles. Directamente Él los llamó. Pero los apóstoles de hoy día son llamados directamente. No. ¿Quién los pone a los apóstoles? Se ponen ellos mismos. Ellos mismos se ponen apóstoles. Ahora, otra de las cosas que vemos es que el apóstol Pablo, este testimonio, da por sentado que él no se llamó apóstol por sí mismo, sino que fue directamente el Señor que los designó apóstoles. Y vemos en el capítulo 9, versículo 1, en el capítulo 22 y este versículo que estamos leyendo da por sentado eso. Y también hay otros pasajes en los cuales pues el apóstol Pablo me parece que en la segunda carta a los Corintios y en la carta a los Gálatas, él dice que fue puesto o fue hecho apóstol por Jesucristo, por Dios y por Jesucristo. Ahora entonces, pero como no tenemos físicamente ahora a Jesucristo para que haga ese llamado, ¿podrán cumplir el requisito los apóstoles que se llaman apóstoles hoy día? No. Otro de los requisitos, ver la resurrección o ver resucitado a Cristo. ¿Pueden cumplir con ese requisito los falsos apóstoles hoy día? ¿Ver a Cristo resucitado? No, porque ahora ¿dónde está Jesucristo? A la diestra de Dios. No pueden cumplir con ese requisito también. Ahora, pero algunos a lo mejor se reirán cuando puedan ver o escuchar esta predicación, pero esa es la mera realidad, porque la palabra es segura, más segura de lo que cualquier persona pueda decir. Y ahora tenemos la palabra segura, dice el apóstol Pablo, y que no es una interpretación privada para que alguien pueda decir una cosa y el otro diga otra cosa, no.
La revelación ya ha sido dada directamente para todos. El Señor ha sido bueno con nosotros, dándonos ese privilegio, hermanos, de darnos la Escritura. Y otra de las cosas que vemos aquí es la voz del justo, que significa oír la voz del Señor directamente. Pablo pudo escuchar la voz directa de Jesucristo. Sí, él dijo, el Señor dijo a Pablo, ¿por qué me persigues? Cuando él dijo, ¿quién era el Señor? Bueno, entonces vemos muy claramente que escuchó la voz audible, y las revelaciones que tuvo el apóstol Pablo, él directamente recibió estas revelaciones por medio de Jesucristo. Y para recibir estas revelaciones tenía que escuchar la voz, que alguien le hablaba. Para recibir la información que el apóstol Pablo recibió, tenemos el 70% más o menos del Nuevo Testamento que el apóstol Pablo escribió. Pero ¿fue lo que el apóstol Pablo quiso escribir? No. Lo que Dios le dictó a través del Espíritu Santo para que escribiera. Y ahora podemos contar este testimonio de este pasaje, hermanos, porque Lucas escribió este pasaje como testimonio de la conversión del apóstol Pablo, y ahora lo podemos leer libremente. Y dice en el versículo 15, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que ha visto y oído. Ahora, hermanos, en Hechos de los Apóstoles capítulo 9 leímos que el apóstol Pablo había sido encomendado con un ministerio para ciertas personas. ¿Quiénes eran? Los judíos, los gentiles y los gobernantes, reyes. Ahora, pero aquí está, ¿para cuántas personas está hablando a él aquí? ¿Será para una cantidad poca de personas? Para todo el mundo es, ¿para quién, hermanos? Para todos los seres humanos, el mensaje. Y Pablo dice, vas a ser testigo de todo el mundo. En aquel tiempo, todo el mundo era todo el mundo conocido por ellos. ¿Recuerdan 3 viajes del apóstol Pablo? ¿Cuál fue el mundo que Pablo conoció? De Palestina, aparte de Europa, y por la ruta del mar Mediterráneo. Entonces, ¿eso es todo el mundo ahora en este tiempo? No, el mundo conocido para ellos era ahí. Ahora el mundo conocido para todos nosotros es todo el mundo, verdaderamente hoy. Pero, más sin embargo, hay países que todavía no se puede predicar el Evangelio abiertamente. Los hermanos de Minnesota están yendo a unos lugares que hacen reuniones secretas con creyentes que están recibiendo instrucción, pero que el gobierno no sabe, porque si el gobierno supiera, ellos tendrían problemas y a lo mejor hasta podrían morir. Por eso es que hay lugares que todavía se está predicando el Evangelio en una forma secreta. Y por eso no digo los nombres de los países que son los lugares, ¿verdad? Para preservar la vida de nuestros hermanos en Cristo. Ahora, pero vemos que el Evangelio, a pesar de las restricciones que hay, se está predicando. Y vemos en el versículo, dice que ahora el apóstol va a ser testigo de lo que has visto y lo que has oído. Lo que has visto y lo que has oído.
Ahora entonces, lo que has visto, ¿dónde? Lo que has oído, ¿de quién? Bueno, es de las revelaciones que él recibió acerca del Evangelio, acerca de la predicación que había de dar, acerca de dar testimonio acerca de Cristo. Ahora entonces, versículo 16, y ahora pues, ¿por qué te detienes? Y ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Ahora vemos aquí entonces que el apóstol Pablo es exhortado y dice, ¿por qué te detienes? Ananías le dijo, bueno, le dio estas instrucciones, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Bueno, hasta este momento el apóstol no se había bautizado, solamente había tenido el encuentro con Jesucristo. Ahora, pero le voy a hacer una pregunta de examen muy fácil para los creyentes de la iglesia. ¿Pueden lavar los pecados el bautismo? ¿Pueden lavar los pecados el bautismo? No, el bautismo no puede lavar los pecados, porque hoy día hay esa creencia, hay iglesias que predican eso, ¿sí? Y hasta le llaman el evangelio del agua del bautismo. Pero eso no es cierto, el bautismo no puede lavar nada. Pero ahora pensemos qué es lo que hay aquí verdaderamente. ¿Cómo es que es lavado un creyente, hermano? Con la sangre preciosa de Cristo Jesús, con el sacrificio de Cristo, con su muerte. Es lavado el creyente. Pero el bautismo, ¿qué simboliza? ¿Qué simboliza el bautismo? Bueno, es una ilustración de lo que ya Cristo ha hecho en la cruz. Es una ilustración. Cuando el creyente se bautiza, significa que está muriendo a todo ese cúmulo de pecados que ha tenido durante la vida, ¿verdad? Y cuando sale del agua, el simbolismo es que ha resucitado con una vida nueva y sus pecados fueron lavados en la cruz. Pero esto simplemente es un simbolismo de la identificación con Cristo. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es hecho en el momento en que una persona cree en Cristo. Por lo tanto, en el momento de que la persona cree, es bautizado con el Espíritu Santo. Y podríamos decir que este hecho de ser bautizado con el Espíritu Santo lo podríamos llamar como el bautismo que Dios ha dado a través de la salvación. En el momento de la salvación, ¿qué es primero, el bautismo del Espíritu Santo o el bautismo en agua? El Espíritu. ¿Ya había sido bautizado el apóstol Pablo? ¿Sí? Ahora entonces, vemos que entonces el bautismo en agua no lava pecados. Bueno, cuando yo me bauticé, les quiero contar la historia o la anécdota cuando yo me bauticé en la piscina de Moncagua. Aquí me bauticé. ¿Quién me bautizó? El hermano Carlos Figueroa me bautizó. El reverendo Carlos Figueroa, un hermano que le gustaba bautizar. Pero dijo el hermano Carlos, ¿verdad? Vaya, niños, sálganse, porque vamos a bautizar a estos hombres y a estas mujeres. Como 4 nos bautizamos. Y resulta que, digo, sálganse, porque no les van a quedar los pecados de ellos a ustedes. ¿Será cierto eso, hermanos? No, simplemente es un simbolismo eso. Ahora entonces pero el interés de Lucas de contar acerca del bautismo del apóstol Pablo es
para que nosotros podamos dar testimonio también de que este hombre, igual que todos los creyentes, tuvo que hacerlo, bautizarse, identificarse con Cristo. Y dice que el bautismo lo hizo invocando, bueno, aquí dice que tenía que hacerlo invocando su nombre. ¿El nombre de quién? De Cristo. Hay otro problema. Hay algunos que dicen, bueno, solo se debe bautizar en el nombre de Jesús. Otros dicen, debe bautizarse en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál de las dos cosas es correcta? Las dos son correctas. Porque se enojaría Cristo que bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él fue que lo encomendó así. ¿Se enojaría Dios porque bautizáramos en el nombre de Jesús? Tampoco. Y no Jesús es Dios, pues. Pero, más sin embargo, hay algunos que alegan que si te bautizaste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese bautismo no sirve. No salva. Y dice, no salva. Es la palabra usada. No salva. ¿Salva el bautismo, hermano? No, tampoco, es una creencia falsa. No salva para nada. Ahora entonces, vamos a ver en el versículo 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Es uno de los grandes problemas que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar. ¿Creían los judíos en el apóstol Pablo, hermano? Bueno, para poder tener un consenso tuvo que haber ¿cómo le llamamos a él? Un concilio, sí, un concilio. Para que hubiera un consenso, tuvo que haber un concilio. Pero le dijeron a Pablo, vete predicando a los gentiles, y Pedro que aquí vaya por la dirección de los judíos. Ahora entonces, ¿por qué hicieron eso? Porque al apóstol Pablo era difícil que lo aceptaran los judíos. Por eso dice que tuvo una revelación y el Señor le dijo, vete de Jerusalén. Le hubiese tal vez gustado al apóstol Pablo predicarle a los judíos para que se convirtieran ahí en Jerusalén, pero no se lo permitió el Señor. ¿Por qué? Porque allí solamente iba a tener enemigos, y la historia que estamos viendo ahora del capítulo 21 y 22 es precisamente el rechazo de Pablo. Recuerden que aquí se dio el apóstol Pablo dijo, voy a contarles la historia de mi vida como creyente, y escucharon un poquito, pero de repente se armó el alboroto y lo querían golpear. Y llegaron las autoridades y bueno, se fueron hacia el apóstol Pablo y dijeron, a lo mejor este es una persona que le gusta el pleito, y ya empezó a hacer la revuelta aquí con esta gente, mejor saquémoslo nosotros y lo golpeamos nosotros, para que ya nos moleste. Entonces, pero Pablo tuvo que apelar a su ciudadanía, y lo vamos a ver. Y dice que el Señor le dijo, date prisa. Ahora, ¿cómo le dijo el Señor que saliera de Jerusalén? De prisas. No quería el Señor que estuviera ahí. Y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Es más, hermanos, si Pablo cuenta cuenta la historia de que en todos los lugares donde andaba predicando, ahí no andaban detrás de él, pues, estorbando a los judíos. Había grupos de judíos que se llamaban hermanos, pero iban en la persecución, y él da testimonio de eso. Versículo 19. Yo dije, Señor,
Ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. O sea que estaba dándole dirección, aquí no se quedes. Pero si cómo voy a ir yo a predicar, dijo el apóstol Pablo. Si la gente sabe que yo era perseguidor de la iglesia, de los creyentes, sabe que yo consentía con la muerte de los creyentes, la gente, ¿qué me van a querer escuchar? Este mensaje que yo voy a dar. Hermanos, por eso le digo, yo te mandaré lejos. Ahora entonces, ese mensaje, es decir, cuando otros creyentes o cuando otra gente conocía el testimonio del apóstol Pablo, iba a ser un rechazo según él, ¿verdad? Y realmente tuvieron miedo los creyentes de Pablo. Sí, cuando quiso introducirse a la iglesia tuvo que ser introducido por otros hombres piadosos, porque tenían miedo de él y no querían aceptarlo, ¿verdad? Pero cuando se dieron cuenta que él había confiado en Cristo y que ahora estaba predicando a Cristo, las cosas cambiaron. Ahora hay muchos creyentes hoy en este tiempo que tienen miedo de predicar por la vida que llevaron, hermanos. Sí, y es como un obstáculo muy grande. Y yo me da no sé qué, un hermano que oro mucho por él. Porque el hermano me dice, hermano, yo tengo grandes deseos de predicar, pero tengo algunas espinas ahí que no me dejan de la vida, me dice. Y yo le digo, bueno, hermanos, el Señor lo quiere usar, lo va a usar a pesar de esas espinas que quedaron en el camino. Y él dice, bueno, y las espinas están en la familia. No es cierto, hermanos, que los primeros que nos rechazan en la familia, lo primero que no creen en nosotros es la familia. Ahora, pero traigamos entonces, ahora en el presente, ahora que somos creyentes, es importante el testimonio, ahora que somos creyentes, hermanos, claro que sí. Es importante el testimonio. Quizás en el tiempo pasado, por la vida que llevábamos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, quedaron huellas ahí, pero ahora son borradas por medio de la sangre de Cristo, y aunque la gente no lo crea, esos pecados ya fueron perdonados y ahora tenemos una nueva vida en Cristo, una posición nueva. Y ahora, si queremos servir en un ministerio, tenemos que aprender a tener testimonio, un buen testimonio, porque si no van a haber tropiezos en la vida. Dios hace borrón y cuenta nueva desde el momento que uno confía en Cristo. La vida pasada la deja atrás del Señor. En el momento en que pensamos la vida en Cristo, ahí entonces donde cuenta el Señor con nosotros. Y quizás muchos de nosotros tuvimos mal testimonio en la vida pasada, pero ahora, por lo tanto es importante también dar testimonio que somos seguidores de Cristo y en la nueva posición que ocupamos, que es una posición en la familia de Dios. Y por lo tanto, si tenemos la posición en la familia de Dios, el deseo de Dios sería que como creyentes pues testificáramos también acerca de Él, pero también de nuestra vida hable también. Nuestra vida puede hablar también. Versículo, para terminar, versículo 20. El versículo 26
21, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y realmente, hermanos, el ministerio del apóstol Pablo se desarrolló y fue cumpliendo lo que precisamente había dicho el Señor en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Pablo se salió de Jerusalén, pero fue a predicar a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora entonces, el apóstol Pablo cumplió con la misión haciendo 3 viajes, un recorrido de 3 viajes que abonaron a que ahora conozcamos nosotros a través de las Escrituras ese ministerio, pero que fue tan importante ese ministerio porque no solamente ayudó a los contemporáneos del apóstol Pablo allá, sino que nos ha ayudado a nosotros también, hermanos. Él fue el que escribió, porque por gracia soy salvo, o que dijo, por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y ese es el evangelio que nosotros recibimos por gracia. Ahora entonces, Él abonó para nosotros también. Fuimos nosotros beneficiados a través de la predicación del apóstol. Y hoy día pues lo disfrutamos, hermanos. Y es maravilloso pues que no solamente seamos salvos, sino las promesas que el Señor ha dado de la vida eterna y de todas las bendiciones espirituales para los creyentes que han confiado en Cristo. Amén, hermanos. Vamos a orar.